Muy buenos días, amigos, amigas. Para quienes luego se están preguntando dónde estamos, bueno, andamos en Playa Langosta, en este hermoso paisaje que Dios nos da en esta hermosa mañana de miércoles 4 de noviembre, y estamos compartiendo con ustedes de las cartas que Pablo escribió. En este caso escribió a la iglesia que estaba en Tesalónica. La primera carta a los tesalonicenses. Estamos en el capítulo 3 y déjeme solamente leer un par de versículos del 2 para poder entrar al 3. Y dice así: hermanos, cuando nos separamos de ustedes por algún tiempo, aunque no los veíamos, siempre los teníamos presentes en nuestro corazón y deseábamos mucho ir a verlos. Intentábamos ir, pero por lo menos yo, Pablo, quise hacerlo varias veces, pero Satanás no los impidió. Entonces, no pudiendo resistir más, decidimos quedarnos solos en Atenas y enviar a nuestro hermano Timoteo, que es colaborador de Dios en el anuncio del Evangelio de Cristo. Lo enviamos para que fuera a afirmarlos y animarlos en su fe. Tenemos esta carta en donde hemos dicho ya que el apóstol Pablo estuvo una muy corta temporada en Tesalónica, probablemente unas 3 semanas, y eso bastó para que algunas personas en Tesalónica creyeran en el Evangelio y dieran inicio a una iglesia en esa ciudad. Sin embargo, porque los judíos se enojaron del mensaje del Evangelio de Jesucristo, Pablo, Silas y Timoteo tuvieron que salir de Tesalónica huyendo. Y por esa razón dice Pablo que Satanás le impidió el poder estar con ellos. Y sin duda alguna que Satanás siempre estará estorbando el avance del Evangelio del Señor Jesucristo. Sin embargo, no significa que va a ganar, simplemente estorba. Y bueno, ahora Pablo está escribiendo en el capítulo 3 de esta hermosa carta el deseo que tiene de saber de ellos, y entonces les envía a Timoteo para que pueda saber de ellos, y les envía a Timoteo para que pueda afirmarlos en la fe, animarlos en lo que Pablo les había enseñado. Y sigue diciendo el versículo 3 en adelante: para que ninguno se dejara confundir por estas dificultades, pues ustedes mismos saben que tenemos que sufrir estas cosas. Además, cuando todavía estábamos con ustedes, les advertimos que íbamos a tener aflicciones, y así sucedió, como ya saben. Por eso yo en particular, no pudiendo resistir más, mandé preguntar cómo andaban ustedes en cuanto a su fe, pues tenía miedo de que el tentador les hubiera puesto una tentación y que nuestro trabajo hubiera resultado en vano. Pablo da por entendido, dice, ustedes mismos sabían que tenemos que sufrir estas cosas. Pablo fue muy sincero, fue muy honesto con los creyentes en Tesalónica, y les había dicho que cuando creyeran en el Evangelio iban a tener dificultades, iban a ser sujetos de persecución. Y esto nos recuerda lo que Jesús dijo allá en Juan 16:33, y dijo: estas cosas les he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendrán aflicción, pero yo he vencido al mundo. Y sin duda alguna que los cristianos no tenemos un seguro contra problemas, no tenemos un seguro contra las aflicciones. De seguro vendrán las aflicciones. Y Pablo está recordando esto a los hermanos de Tesalónica para recordarles que parte del camino del cristiano es vivir en medio de la aflicción y del conflicto. Dice el versículo 6 en adelante: pero ahora Timoteo ha vuelto a Tesalónica y nos ha traído buenas noticias de la fe y el amor que ustedes tienen. Nos dice que siempre se acuerdan de nosotros con cariño y que tienen tantos deseos de vernos como nosotros lo tenemos de verlos a ustedes. Por esto, hermanos, en medio de todas nuestras dificultades y aflicciones, hemos recibido mucho consuelo al saber que ustedes siguen firmes en la fe. El saber que ustedes están firmes en el Señor nos reaviva. Sin duda alguna que todos aquellos que de alguna manera compartimos el Evangelio y estamos discipulando a otros, nuestro amor está en las personas. Nuestro amor se queda prendado de la persona, de que esa persona, la semilla del Evangelio que ha recibido en su corazón, que no muera, sino que al contrario prospere. ¿Recuerda usted allá la parábola del sembrador? Jesucristo decía que de 4 personas, 3 van a perder la semilla del Evangelio, solo una lo va a conservar, que es la buena tierra. Siempre habrá obstáculos, dificultades para que las personas que escuchan el Evangelio pasen por diferentes pruebas, pero ¿sabe qué? Las pruebas van a ser el crisol, van a ser el horno que va a permitir diferenciar entre aquellos que verdaderamente han sido llamados por Dios y entre aquellos que simplemente creyeron ser, pero nunca llegaron a ser hijos de Dios. Dice el versículo 9 en adelante: ¿cómo podemos dar suficientes gracias a nuestro Dios por ustedes y por el mucho gozo a causa de ustedes
a causa de ustedes tenemos delante de Él. Día y noche suplicamos a Dios para que nos permita verlos personalmente y completar lo que todavía falta en su fe. Sin duda alguna que el gozo de Pablo está en sus discípulos, en ver cómo las personas reciben el Evangelio y crecen, maduran en su fe, son afirmados en medio de las situaciones difíciles. Dice el versículo 11, deseamos que Dios nuestro Padre y nuestro Señor Jesús nos ayuden para que podamos ir a visitarlos y que el Señor los haga crecer y tener todavía más amor los unos con los otros y para con todos como nosotros los amamos a ustedes. Que los haga firmes en sus corazones, santos e irreprochables delante de Dios nuestro Padre cuando regrese nuestro Señor Jesús con todo su pueblo santo. Como siempre, Pablo dándonos ejemplo de sus oraciones. Pablo no oraba para que los creyentes no pasaran por aflicción. No decía, oh Señor, yo te ruego que les quites las aflicciones y la tribulación. Lo que Pablo está pidiendo es muy claro. Dice, los haga crecer y tener todavía más amor los unos por los otros. Sin duda alguna que es un motivo de oración muy importante. Y yo le invito a que cuando oremos podamos orar por los demás y podamos orar que su fe sea afirmada, que puedan crecer en fe, en seguridad del amor de Dios, de la presencia de Dios en sus vidas y que puedan crecer en amor unos con otros. Queridos amigos, esta es una hermosa carta y hay mucho material para poder meditar en él. Solamente quiero terminar haciendo referencia a un par de cosas. Número uno, Pablo deja muy claro que el camino del cristiano es en medio de la tribulación y la aflicción. No hay camino fácil, no hay camino rápido, no hay un camino corto que nos lleve a la madurez cristiana. El camino de la madurez cristiana es a través de la tribulación. Pero en medio de eso, Dios ha prometido estar con nosotros. Por lo tanto, es importante que cuando oremos por nosotros mismos y por las demás personas, lo que oremos es que su fe sea afirmada, que puedan crecer en amor para Dios y para las demás personas. Eso es un buen motivo de oración que yo le comparto esta mañana. Y yo quisiera orar por usted en ese sentido. Si usted ha recibido el Evangelio, que usted pueda ser confirmado, que pueda ser afirmado en la fe de Jesucristo y que por encima de todo usted pueda experimentar el amor de Dios y pueda amar a Dios y pueda amar a su prójimo. Porque esa es la experiencia cristiana, que cuando experimentamos el amor de Dios en nosotros hacia las demás personas, es cuando en realidad entendemos el mensaje del Evangelio del Señor Jesucristo. Así que le invito, ¿por qué no oramos en esta hermosa mañana? Bendito Padre, gracias por tu palabra, gracias por lo que Pablo escribe, y queremos unirnos así como Pablo oraba por los creyentes en Tesalónica, para que tú les ayudaras para ser confirmados en su fe y para que crecieran en la fe. Así yo oro por la persona que ve este video, oro por mí mismo, oro por los creyentes, oro por los congregantes de Península Viva. Señor, que tú confirmes nuestra fe en medio de este tiempo de aflicción del COVID-19. Señor, yo no te ruego que nos libres del mal, sino yo te ruego que en medio del mal seamos confirmados en la fe. Y que este tiempo pueda servir para que nuestra fe crezca, para que nuestra fe abunde, para que al final de esta pandemia nuestra fe esté firmemente cimentada en ti. De igual manera, Señor, permítenos experimentar tu amor en medio de las crisis, de los conflictos que todos los días vivimos. No se trata de que no haya problemas, se trata de que nuestra capacidad de amar sea cada día mayor y que amando a los demás, amándote a ti, nuestra vida puede encontrar el propósito, la razón por la cual tú nos has llamado a tu familia. Señor, da una bendición especial a la persona que mire este video. Si está pasando un tiempo difícil, que esta palabra pueda alumbrar su corazón y encontrar una razón por la cual vivir. Quédate con nosotros, lo rogamos en el bendito nombre del Señor Jesús. Amén. Queridos amigos, esta es una hermosa toma, es un hermoso lugar, un lugar que Dios hizo al inicio de este mundo para nuestra bendición. Le dejo la palabra de Dios, le dejo un fuerte abrazo de su iglesia Península Viva. Dios mediante nos vemos el día de mañana.